Desde que abrimos nuestros ojos es una constante decisión, ¿verdad? Cuando suena la alarma, ¿tú decides levantarte o unos 5 minutos más? Unos 5 minutos más y así sucesivamente. Y les confieso que hoy me pasó eso. 4:30, 5 minutos más y me levanté 5:30. Me tocó volar esa hora, donde las religiosas. Y ya pues ya, ¿qué vamos a hacer? Mis hermanos, así nos pasa, ¿verdad? 5 minutos más y nos vamos 10, media hora más, como a mí me pasó. Tú decides ducharte o no ducharte. Decides lavarte los dientes o no lavarte los dientes. Decides ir al trabajo o no ir al trabajo. Decides saludar con alegría o simplemente no saludar. Tú decides orar o no orar. Y así sucesivamente, todos los días hasta acostarnos y dormir, decidimos. En esta vida, todos decidimos buscar el cielo, la vida eterna, o buscar el castigo eterno, que es el infierno. Cada uno decide buscar a Dios, vivir en el amor, en el perdón, en la misericordia, o decide ser esclavo del odio, del rencor, del resentimiento, del orgullo, la soberbia. Nosotros decidimos abrir nuestro corazón para acoger a Dios. Es el Dios de los vivos, mas no de los muertos. Nosotros decidimos ser felices o infelices. Tú decides amar plenamente o vivir odiando eternamente. Cada uno decidimos. Muchas personas piensan que después de la muerte es igual que aquí. Te vas a encontrar con tu esposo, con tu esposa. El cielo es el lugar sempiterno donde ya no hay llanto ni dolor. Seremos como ángeles, nos dice. Aquí depende, si tú decides vivir bien, entonces aspiramos la vida eterna o el castigo eterno, el infierno. Pero tú decides vivir plenamente como si fuese el último día de tu existencia, o vivir odiando, olvidando que un día nos vamos a morir. Muchas personas, y tenemos la certeza de reencontrar con nuestros seres queridos en la vida eterna, valga la redundancia. Aspiramos el cielo, ¿verdad? ¿Usted aspira el cielo o no? Al menos yo sí aspiro. A medios despistados, pero aspiramos el cielo. Usted aspira el cielo, pero si la otra persona no aspira el cielo, la vida eterna, y se va al castigo eterno, no puede volver a ver. O puede ser que tu ser querido esté en el cielo, pero tus acciones te lleven al castigo eterno. No vamos a reencontrar. Porque a veces tenemos la idea equivocada que como estoy bautizado, como Dios, que como Jesús ya murió en la cruz, entonces ya me salvó y yo no tengo que hacer nada, y entonces hacemos de nuestra vida un libertinaje donde no tenemos temor a la muerte ni temor al castigo, no tenemos temor a Dios y vivimos como nos complazca. Hoy en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, versículos del 18 al 27, se fueron unos saduceos, los cuales afirmaban que los muertos no resucitan, y fueron donde Jesús a preguntarle a ver qué va a responder. Muchos iban con malas intenciones. Jesús escucha qué es lo que quieren decir los saduceos. Y ellos, basando
En Moisés le dicen que él había dejado escrito que si un hombre muere sin dejar descendencia, que tome el hermano a esa mujer hasta dejar descendencia. Pero no sé qué hacía esta mujer, pero lo cierto dice que 7 hermanos se casaron con ella y todos murieron y no dejó descendencia. Y preguntan, después de muerto, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Y es ahí cuando Jesús le responde, están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como ángeles del cielo. Ahí está. Seremos como ángeles, pero de acuerdo a nuestras acciones aquí en la tierra. Por eso nosotros tenemos que decidir vivir bien, hacer el bien, buscar el cielo, aspirar, estar en la Jerusalén celestial para disfrutar de la vida eterna. O tienes tú la decisión de vivir de manera desordenada, lejos de Dios, esclavo del pecado, en la mundanidad, y ya sabes cuáles son las consecuencias. Cada sacrificio tiene una recompensa, y todas decisiones que tomes, tú sabes cuál es el punto de llegada y sabes qué es lo que buscas y aspiras. Mis hermanos, en el credo recitamos que Jesús descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Creemos en la resurrección, pero nadie ha ido al cielo y ha dicho, mire, este es el cielo y este es el infierno. Pero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, cuando Jesús separa a los buenos a la derecha y a los malos a la izquierda, a los buenos le dice, vengan benditos de mi Padre, preparados para ustedes el cielo, la vida eterna. Pero a los de la izquierda dice, vete maldito de mi Padre, preparado por el diablo y sus secuaces. Jesús nos dice, porque muchos hoy no creemos en el infierno, no creemos en el cielo. No existe el cielo, ese es invento. No existe el infierno, aquí en la tierra misma es el infierno. Pero de acuerdo a tus decisiones, haces que en este mundo sea un infierno o sea un cielo. Tú decides. Nos cuentan una historia que un joven se fue a un monasterio y dijo, yo quiero aprender a rezar y quiero ser santo. Y el superior le dijo, está bien tus buenas intenciones, pero por favor aquí tienes que barrer, tienes que cocinar, tienes que ir a la huerta, tienes que ir a ver a los animales, tienes que atender a las gallinas y hay que hacer la vida normal aquí. Y el joven respondió, y yo vine buscando a Dios y ser santo y no vine buscando un trabajo. Hoy, mis hermanos, para ser santo y buscar el cielo, no hay que excluir en un convento o en un monasterio. No hay que excluir de la sociedad, de las realidades que se viven. En medio de las circunstancias, uno decide ser distinto y santo o ser uno más del montón y buscar al infierno. Si nosotros vivimos correctamente,
en este mundo amando y dejando huellas imborrables en el corazón de nuestros seres queridos, entonces al final, aunque aquí no recibas la recompensa, pero después de la muerte recibiremos la recompensa e iremos al cielo. Tal vez no encuentres con tu familia, porque somos como ángeles, pero ahora también pues ellos estarán en el cielo o no estarán en el cielo, porque la mayoría piensan que ya todos los que mueren se van al cielo. ¿Quién les ha dicho? Porque eso piensan. Todos los que se mueren son unos ángeles, cuando son unos demonios, que van a ser ángeles. Entonces aquí depende, mis hermanos, como les decía, las decisiones que tomemos. A veces vivimos especulando en cosas que nunca van a suceder, cuando dejamos de hacer algo concreto y real. Hoy nosotros creemos en un Dios vivo o en un Dios muerto. Porque si creemos en un Dios vivo, glorioso y resucitado, entonces, ¿por qué te resientes con Dios cuando alguien muere? ¿Por qué no aceptas la muerte de un ser querido? ¿Por qué no aceptamos la voluntad de Dios? Creemos en Dios, pero no aceptas la muerte. Cuando se muere un ser querido, te lamentas, te resientes con Dios, le reclamas. Mis hermanos, si creemos en un Dios de vivos, entonces tenemos que vivir entre vivos y como vivos, pero no vivir en un cementerio entre los muertos y como los muertos. Hoy podemos estar vivos biológicamente porque respiras, miras, porque estás aquí en la Eucaristía. Pero tu corazón, ¿cómo está? Tus sentimientos están muertos porque dejaste de amar, dejaste de perdonar. Nuestra fe está muerta porque dejamos de buscar a Dios, dejamos de hacer el bien, porque no vivimos como hermanos, porque no abrazamos la cruz de Dios, la cruz para seguirle a Cristo. No nos sacrificamos, no nos esmeramos. Hoy entre los vivos no nos valoramos y lamentablemente valoras más a los muertos que a los vivos. Y ya cuando alguien no está a tu lado, lo extrañas, lo echas de menos. ¿Y por qué cuando estaba vivo no fuiste capaz de perdonar y amar? ¿No fuiste capaz de compartir con ellos? Mis hermanos, después de muerto ya no sirve de nada lo que tengas, lo que has sido. No sirve de nada. Hoy pensando que somos eternos, te aferras a las cosas materiales, al dinero, te aferras a este mundo material que todo se consume, pero dejamos de buscar el cielo que no se acaba, que es eterno. La vida eterna es eterna, valga la redundancia, es eterna, es infinito, pero de acuerdo a las decisiones y a nuestra vida que llevemos aquí en este mundo. Hoy decides tú perdonar y poner en orden tu vida, o decides vivir de manera desordenada y al final no sabemos cuándo la hermana muerte nos va a visitar. Lo único que tenemos seguro es la muerte que pisa nuestros talones. Pero si nosotros vivimos creyendo en Dios y teniendo la certeza que Él resucitó y es el Dios de los vivos, entonces nosotros no celebramos los muertos, celebramos la vida, la resurrección de nuestros seres queridos. Pero para eso tenemos el desafío de todos los días morir al pecado, morir al odio, al rencor, al resentimiento, para que podamos estar vivos. Que cuando estás vivos hay alegría, cuando estás vivo hay pasión, hay esperanza,
Pero cuando estás muerto, todo es soledad, todo es angustia, todo es oscuridad, todo es frialdad, todo es desesperación, todo temor. Hoy, mis hermanos, si nosotros decidimos estar cerca de Dios, si decidimos vivir en la verdad, aquí en este mundo haremos un pedacito de cielo. Aquí en este mundo seremos aquellos ángeles, pero no dejaríamos de ser tantos demonios y desaparecería tanta maldad, tanta destrucción y tanta muerte. Tanta muerte vemos todos los días que vivimos en un cementerio. Y tanto es el pecado, la destrucción, la soledad, la desesperanza, que nos lleva a tener un corazón tan duro y tan frío, que ya no eres capaz de perdonar, de amar. En tu hogar tú decides hacer un pedacito de cielo y disfrutar plenamente en medio de tantos desafíos, o tú decides también hacer un infierno invivible, donde la amargura, los gritos, los insultos, las peleas son más fuertes que la amabilidad, la cordialidad. Somos muy intolerantes. Somos cristianos que porque ya tenemos el certificado de bautismo, entonces ya pensamos que hemos ganado la vida eterna, cuando no hemos hecho nada de mérito, nada de sacrificio y de esmero. ¿Tú cómo te estás preparando para la vida eterna? ¿Qué sacrificio estás haciendo? ¿Qué esfuerzo? ¿Qué esmero? ¿Qué decides tú para poder ganar la vida eterna después de la muerte? Mis hermanos, no sabemos si encontraremos o no encontraremos con nuestros seres queridos en el cielo. O puede ser que nos encontremos en el purgatorio, o puede ser que estemos en el infierno. Por eso en este mundo que puedes mirar, que puedes observar, que puedes hablar, expresar, que tienes la oportunidad, ahora es el propósito. Ahora tienes que decidir, no después de muerto, mis hermanos. El muerto ya no puede buscar a Dios, un muerto ya no puede arrepentir, un muerto ya no puede rectificar, ya no puede hacer. Pero nosotros aquí sí podemos, porque somos conscientes que ahora estamos, mañana no sabemos. Pero hoy, ¿por qué no decides perdonar? Decide amar, decide hacer el bien. Busquemos el cielo, pero no busquemos las cosas. Hoy personas que como no creen en el infierno, no creen en el cielo, entonces, ¿qué dice? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay que disfrutar la vida, porque el día en que muramos no nos llevaremos nada. Sé que no vas a llevar nada, pero sí habrás construido un camino para el cielo, mas no un camino para el castigo eterno. ¿Dónde aspiras después de la muerte? ¿A dónde? ¿Al cielo o al castigo? Hoy Jesús responde: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a nuestros criterios y de acuerdo a nuestras buenas intenciones, recuerden que el infierno también está lleno de buenas intenciones. El mundo está lleno de buenas intenciones.
pero de pocos hombres y mujeres que viven como Dios quiere. Hoy lamentablemente tenemos una conciencia lapsa. Nuestra vida nos llena de tantas ideologías y de tanta mundanidad que al final te confunde y te arrastran al error y te alejan de la verdad. Hoy lamentablemente tenemos alcance a mucha información, pero una información que a veces te aleja de la verdad en vez de acercarte a la verdad. Y hoy preferimos creer en lo que digan los medios de comunicación, en las redes sociales, pero ¿por qué no creemos lo que dice el Evangelio? El Evangelio no ha cambiado. Y hoy nosotros, ¿por qué cambiamos? A veces cambiamos para el mal antes que para el bien. Lamentablemente, con facilidad nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos de quién dependemos. Nos olvidamos de ser conscientes de que estamos en las manos de Dios y que tenemos primero que alimentarnos de la oración, de la palabra, de su palabra, de los sacramentos, de la Eucaristía, rezando el Santo Rosario, haciendo nuestras actividades de piedad, haciendo nuestras obras de misericordia, tratando de vivir como Dios nos pide. Entonces cada uno decide hacer un camino y de tener en orden que cuando la hermana muerte nos visite, tengamos la plena certeza de que yo quiero llegar a la Jerusalén celestial, porque soy consciente de que vivo como Dios quiere. Pero a veces vivimos, como les decía a mis hermanos, tan lleno de muchas cosas que al final hoy el mundo dice que nada es pecado, que nada es malo, todo está permitido, que la iglesia, que los curas hemos puesto normas y reglas para intimidar y poner miedo a la gente. Nadie pone miedo ni intimidad a la gente. Como les decía al principio, tú decides desde que abres tus ojos hasta cerrar, vivir con alegría, con amor, con pasión, o vivir haciendo todo lo contrario. Pero sabemos que nuestras decisiones nos llevan a ser felices o a ser infelices. Nuestras decisiones nos llevan a llegar al cielo o al castigo eterno. Cada uno de nosotros, lamentablemente, tan relajada tenemos nuestra vida y nuestra conciencia que hoy no somos temerosos de Dios. Hoy tenemos más miedo a una enfermedad que al castigo de Dios. Tenemos más miedo a enfermarnos que a ser condenados. ¿Tienes más miedo a ser rechazado de las personas? Pero no tenemos miedo a ser rechazados por Dios. ¿Complaces más a las personas, al mundo, que complacerle a Dios y estar cerca de Él? Vivimos la pandemia y hoy vivimos otras realidades, otras pandemias. Pero la mayoría anda con el alcohol para arriba y para abajo. Uy, padre, tengo miedo de morir, tengo miedo de contagiarme. Pero nadie tiene miedo nadie tiene miedo de morir condenado, de morir en pecado. Están más pendientes de que esté sano su cuerpo que su espíritu. Y la pregunta que siempre suelo hacer, ¿qué tienes más limpio, tus manos o tu corazón?
Porque el alcohol para arriba, para abajo, cada segundo ponen el alcohol en las manos. ¿Qué tienes más limpio, las manos o tu corazón? Hoy nosotros queremos salud, queremos vida, por eso nos cuidamos y nos vamos al médico. Pero también cómo queremos o qué hacemos para estar bien espiritualmente. Muchos van al médico cada mes o nos vamos cada 3 meses, cada 6 meses. Tomamos medicamento porque queremos seguir viviendo. Pero ¿qué hacemos nosotros para estar bien espiritualmente y para vivir eternamente en el cielo? Nos confesamos con frecuencia, vivimos los mandamientos, practicamos los sacramentos, vivimos las obras de misericordia, las bienaventuranzas. ¿Somos personas que amamos o personas que odiamos? ¿Somos personas que hacemos un pedacito de cielo en este mundo o hacemos un infierno? ¿Buscamos resucitar en la vida eterna o buscamos el castigo eterno? Porque hoy nosotros no revisamos nuestra vida. Cada uno tiene la plena libertad y decide. Pero ¿sabe lo que me preocupa últimamente? Que vienen muchas personas. Padre, quiero confesarme. No me he confesado 5 o 6 años, pero no tengo pecados, Padre. ¿Cómo que no tengo pecados? Sí, Padre, no tengo pecados. No he robado, no he matado. Y ayer sí me molesté con una señora. Decía, Padre, no tengo pecados, pero vengo a confesar. ¿Pero qué viene a confesarnos? Es que no tiene pecados. Me pide, viene a hacer perder el tiempo. 6 años que no tiene pecado, le felicito. Pero ¿para qué viene? Pues si dice que no tiene pecados. Mis hermanos, hoy nos creemos santos, perfectos, porque la conciencia y a veces nuestra forma de pensar está equivocada. Entonces, personas que se molestan, que nos insultan y nos maldicen, porque le decimos que usted no puede ser padrino porque no está casado por la iglesia. Nos insultan y nos maldicen porque dicen que nosotros le negamos la comunión. Mis hermanos, la iglesia, los sacerdotes, no negamos la comunión a nadie. Tú eres el que tienes la plena libertad de negar, de recibir a Cristo, porque tú prefieres el pecado, tú decides vivir en el desorden, tú decides vivir sin casar por la iglesia, tú decides vivir en la infidelidad, en la mentira, tú decides quedarte en el asiento calentando, que es levantarte y acercar a recibir a Cristo. Para justificar nuestros errores, culpamos a los demás. Es que por él, por ella soy así. Tú decides ser feliz, perdonar y ser libre, o vivir esclavo y haciendo un infierno de tu vida. Al menos yo aspiro a llegar por lo menos al purgatorio, pero tratamos de hacer bien las cosas. Porque hoy nosotros queremos llegar al cielo y somos muy exigentes. Hoy los católicos exigimos derechos, pero no asumimos nuestras obligaciones. Como les decía el día de ayer, hoy queremos sacerdotes para que nos confiesen, que celebren las misas. Uy, queremos sacerdotes, que haya vocaciones para la iglesia, que ya no hay sacerdotes, queremos sacerdotes, dice. Pero con mi hijo no te metas. Pero mi hijo no puede ser sacerdote. Uy, mi hijo, ¿cómo va a ir a ser sacerdote? Uy, no. Queremos sacerdotes, pero con mi hijo no te metas. Así queremos nosotros también. Queremos el cielo, la vida eterna, pero no quiero obligaciones ni responsabilidades. Quiero ganar el cielo, pero conmigo no te metas. Queremos el cielo, pero no vas a misa. Son unos borrachos, mentirosos, a veces corruptos, narcotraficantes. Queremos el cielo, mis hermanos. Queremos el cielo, pero somos cizañosos,
mentirosos, injustos, infieles. Porque muchos cristianos, católicos, pero quieren las cosas fáciles. Ayer nomás me escribía una persona que decía: Padre, quiero que mi hijo haga el sacramento de la confirmación y no se preocupe que yo le doy $300. Mejor no le respondí. Hoy, mis hermanos, queremos algo fácil, sin compromiso y responsabilidad. Pidamos al Señor la gracia de vivir plenamente en este mundo, con la esperanza de un día llegar al cielo y ser también aquellos ángeles, porque decidimos vivir como Dios quiere para recibir la recompensa en la vida eterna. Que nosotros decidamos todos los días el cielo, la libertad, el amor, el perdón, la misericordia, y alejemos del pecado que nos lleva a la muerte o a vivir entre muertos. Así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos, Señor, por